Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a una nueva emisión aquí en su programa Criterio en este miércoles 4 de mayo del año 2022, donde vamos a estar analizando qué es lo que sucedió con la marcha del 1 de mayo. ¿Por qué salieron a marchar las personas? ¿Realmente en favor de los derechos laborales? ¿Será que salieron a marchar en pro y en defensa de los derechos humanos? Además, vamos a estar analizando el régimen de excepción y si esto ha permitido reducir la migración por causa de la inseguridad. Bueno, para ello nosotros estaremos analizando cada uno de los criterios que conllevan estos temas con nada más y nada menos que la investigadora especializada en derechos humanos, la licenciada Celia Medrano. Muy buenas noches, licenciada. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto tenerla por acá nuevamente. Muy buenas noches, gracias por esta nueva invitación y listos para hablar de todos los temas que usted ha enumerado que tendremos hoy para poder dialogar y pedir de que pongamos atención con respecto a varios puntos de vista al respecto. Desde luego, un verdadero placer, licenciada. Entonces vamos entrando en materia. ¿Y qué fue lo que sucedió el 1 de mayo como tal? ¿Quiénes salieron a marchar? ¿Realmente hubo marcha en defensa de los derechos laborales o por los derechos humanos, licenciada? Pienso que quienes salimos a marchar lo hicimos en defensa de nuestros derechos. El derecho a la libre expresión, el derecho a la libre opinión, el derecho a organizarse, el derecho a la protesta. Es un conjunto de derechos humanos que actualmente están siendo violentados cada vez con más gravedad, con mayor profundidad. Es grave, es muy grave de que el gobierno, a través de su ministro de Trabajo, haya anunciado públicamente que quienes salíamos a marchar éramos terroristas, pandilleros, familiares de pandilleros y por supuesto opositores del gobierno. ¿Qué temor más grande podría tenerse a una manifestación que se celebra en todo el mundo? El 1 de mayo es una fecha histórica en donde trabajadoras y trabajadores salen a conmemorar la fecha y usualmente salen a protestar por situaciones que sean violentadas en materia de derechos laborales, pero en materia de un conjunto de derechos humanos. Recordemos que los derechos humanos son interdependientes, indivisibles, están interrelacionados. Difícilmente un trabajador, una trabajadora puede ejercer sus derechos si se le niega información de cuáles son las decisiones políticas que afectan su ambiente y su entorno laboral. Difícilmente un trabajador o una trabajadora puede sindicalizarse si al sindicato al cual pertenece se le niega sin justificación alguna sus respectivas acreditaciones o se le retrasan sin justificación alguna las acreditaciones que les permitan ser un sindicato adecuadamente legalizado. ¿Qué es lo que está pasando bajo responsabilidad del Ministerio de Trabajo? Se facilitan trámites y gestiones para sindicatos que son afines a la gestión gubernamental, pero se bloquean, se obstaculizan, se demoran sin mayor explicación acreditaciones y actualizaciones de sindicatos que no están en la línea oficial. El 1 de mayo yo en este año no tenía pensado marchar. Tenía mucho tiempo de no participar en la celebración o en las celebraciones del 1 de mayo. Sin embargo, al escuchar al ministro de Trabajo, me di cuenta que tenía que estar ahí y me encontré con muchas personas que, a pesar de los riesgos de estar en un evento señalado por el gobierno de manera oficial de que los que estaríamos ahí éramos terroristas o pandilleros y que se iban a tomar medidas
legales en contra de los que estuviésemos en ese evento, muchos decidimos ir. ¿Por qué? El derecho humano que no se defiende es un derecho que perdemos. Derecho humano que no se defiende se pierde. Y allí nos encontramos muchos trabajadores, muchas trabajadoras de diferentes ramas, sindicalizados o no, trabajadores del arte, trabajadores de la cultura, trabajadores de instancias del Estado, trabajadores de diferentes empresas. Nos encontramos una cantidad significativa de personas, que es lo que quisiera destacar, por el derecho que tenemos de hacerlo. No se nos puede negar, ni siquiera en el marco de un régimen de excepción, como lo dijo el cardenal Gregorio Rosa Chávez, cuando anunció que él esperaba que fuésemos a marchar, porque el régimen de excepción no hablaba en nada con respecto al derecho a manifestarse y a expresarse libremente. Entonces, por eso fuimos. Creo que la mejor convocatoria que pudo haber hecho el gobierno para asistir a esas manifestaciones fueron 5, que se encontraron todas en la Plaza Gerardo Barrios, fue el haber amenazado con cárcel y con señalamientos injustificados a quienes estuviésemos ahí. Debemos de hacer valer nuestros derechos. Si no los hacemos valer y nos sometemos a una amenaza dada por un funcionario público, que después fue evidente que lo que hizo fue convocar a sus propios sindicatos, a sindicatos afines al gobierno, a una celebración en un hotel de lujo de la capital, era tener su convocatoria y ocupar, instrumentalizar un estado de régimen de excepción y señalamientos gravísimos en contra de quienes convocaban a celebrarlo como se celebra en todas partes del mundo, en la calle. Creo que otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es el hecho de que es muy valioso que mucha gente haya ido a esa manifestación. Hubieron retenes policiales y hubieron retenes militares para entrar a la capital, para entrar a San Salvador, claramente para obstaculizar personas que quisiesen sumarse a esa concentración. A pesar de eso, no hubieron menos de 50,000 personas en esa manifestación. Fueron 5 manifestaciones que se juntaron en la Plaza Cívica, en la Plaza Gerardo Barrios. Creo que es fundamental reconocer de que fue un fracaso el querer amedrentar previamente con amenazas de que las personas hiciésemos el ejercicio, hiciéramos la garantía, el ejercicio de nuestro derecho de salir a las calles, y si no estamos de acuerdo con acciones que se está tomando por parte de un gobierno determinado, tener la libertad y el derecho y la responsabilidad de decirlo. Otro punto que me llama sumamente la atención, de alguna manera se logró el objetivo por parte de la administración de vulnerar el derecho a la libertad de manifestación y libertad de expresión misma, aún que se amenazó a la población con llevar a las policías y detener a estas personas. Influyeron en que muchas personas no alcanzaron a llegar a sumarse a cualquiera de las 5 concentraciones que fueron convocadas para movilizarse a la Plaza Cívica. Fueron denunciados en diferentes momentos, había en diferentes retenes, había soldados, policías, diciéndole a la gente, ¿verdad que usted va a ir a marchar? ¿Verdad que usted no va a San Salvador a hacer las compras o a hacer lo que usted me está diciendo, me está mintiendo? Usted va a la manifestación, va a la marcha. Fue evidente que en esta ocasión los retenes de militares y de policías, los registros físicos que se hicieron a varias personas después de bajarla de autobuses y de microbuses, era con el propósito de amedrentar y de obstaculizar que muchas personas pudieran sumarse a la manifestación. Y no obstante, fue una manifestación masiva.
Pudo haber sido mucho más si no hubiera estado acompañada de esos retenes militares para obstaculizar el paso de las personas y si no hubiera habido todo un contexto de hacer recordar a las organizaciones convocantes de que había un régimen de excepción, engañando a la población, haciendo pensar de que por el régimen de excepción era prohibido manifestarse en las calles y celebrar un evento como el 1 de mayo, algo que no estaba planteado en el régimen de excepción y afortunadamente el cardenal Rosa Chávez nos lo recordó a la población. Le vuelvo a decir, yo no pensaba ir a esta conmemoración este año y fueron las palabras, las amenazas del ministro de Trabajo las que me convencieron que no había otro lugar para hacer valer los derechos míos y los de otros que estar celebrando el 1 de mayo como miles más decidimos hacerlo ese día, el domingo pasado. Claro, licenciada, nos vamos a trasladar a nuestra primera pausa comercial, pero le dejo planteada la pregunta. ¿Se está vulnerando el derecho a la libertad de prensa? Bueno, eso hay que conocerlo luego de nuestra pausa comercial. No nos cambie, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Criterios para seguir hablando de la situación de los derechos humanos en El Salvador. Y dado que ayer fue el Día Mundial de la Libertad de Prensa, nosotros nos preguntamos cómo está ese mismo derecho en El Salvador. ¿Será que se ha fortalecido o será que se ha vulnerado? Hay que seguirlo analizando con la licenciada Celia Medrano. Licenciada. Trabajé recientemente una investigación que fue publicada por la Fundación para el Debido Proceso Legal sobre mujeres periodistas y el contexto laboral y el contexto del ejercicio de libertad de prensa y de su libertad de expresión y su libertad de opinión. Recordemos que un periodista no está vetado en su libertad de opinar lo que considera pertinente o de expresarse de manera libre. No solamente está limitado al ejercicio de la labor de prensa, a la labor periodística. Y me encontré en esta investigación, después de haber entrevistado alrededor de 30 periodistas de diferentes medios de comunicación, de que ha habido desde el 2019 una situación que las vulnera, que las pone en grave condición de riesgo por el hecho de ser mujeres periodistas. Todo el gremio periodista está enfrentando una situación grave de acoso por parte de instancias oficiales y eso marca una diferencia. Los periodistas, las periodistas siempre han estado en condiciones de bajo cumplimiento de sus derechos laborales, por ejemplo. Lamentablemente el ser periodista está catalogado no como una profesión que debería de estar cotizada conforme los estudios universitarios de una licenciatura en periodismo, una maestría en ciencias de la comunicación o en ciencias políticas, por ejemplo, o la especialización de un periodista en temas ambientales, en temas económicos, en temas de movilidad humana, etcétera. Precisamente
estoy coordinando actualmente un diplomado de especialización en investigación periodística para estudiantes y profesionales jóvenes que están empezando su carrera universitaria con la Universidad José Simeón Cañas. Y es interesante el darnos cuenta de que es importante que un periodista esté adecuadamente formado, pero las oportunidades de especializarse son muy pocas, y más una especialización que le dé créditos académicos para poder ser tomados en cuenta en su bagaje profesional. Es, en primer lugar, uno de los obstáculos más fuertes que enfrenta el ejercicio periodístico, además de amenazas por las condiciones de violencia generalizada que hemos vivido durante años. Ha habido algunos medios de comunicación, incluso, me contaban estas periodistas, que castigaban a una periodista, por ejemplo, que no quisiese prestarse a una manipulación sexual de su imagen, sexualizada de su imagen como periodista, con enviarla a cubrir noticias en zonas altamente peligrosas. Y ha habido una práctica de generar esa especie de castigos, entre comillas, para trabajadores de la comunicación. No obstante, del 2019 para acá, es marcada la diferencia de que esa violencia, esa coerción permanente a la labor periodística, ese riesgo de ser un periodista, de ser una periodista, se marca ahora a partir de una violencia ejercida desde el Estado. Es evidente una política estatal de atacar permanentemente y de manera escalada a un periodista, a una periodista, a un medio de comunicación determinado que no está alineado a la versión oficial emitida desde Casa Presidencial. Y eso cada vez, como lo estoy señalando, va en escalada. Es increíble cómo un comentario de un periodista especializado en el tema de pandillas, por ejemplo, que es antropólogo de profesión, plantea en un programa de televisión de que las pandillas han cumplido un rol social, una necesidad social dentro del país, y tenga como respuesta desde un Twitter de Casa Presidencial, en primer lugar, un grave insulto, llamarlo basura, y en segundo lugar, recordarle que es familiar del mayor Roberto Dawison, responsable, señalado en muchas investigaciones como quien ordenó intelectualmente el asesinato del monseñor Óscar Arnulfo Romero, cuando este joven tenía 5 años de edad, cuando murió su tío, el mayor Roberto Dawison, y su familia nunca estuvo de acuerdo con la conducta de este oficial militar, que además fue presidente de la Asamblea Legislativa en la década de los 80. Y en tercer lugar, no entender, descontextualizar la frase y no entender de que había un análisis antropológico en la afirmación de este periodista. Ha tenido que salir del país a partir de la gravedad de este tipo de amenazas y un acoso permanente desde redes sociales, ya sea de simpatizantes reales de la actual gestión gubernamental, o bots, como se le llaman, o troles, como se les llaman, pero independientemente, un señalamiento de amenazas hasta de muerte para este periodista por haber emitido una opinión especializada como antropólogo y como periodista que ha analizado el tema social de las pandillas durante muchos años, y señalarlo como basura, descontextualizando una frase particular dentro de todo su análisis y copiándolo en redes sociales. Nada más irresponsable que pueda incluso acarrearle la vida a este periodista, y por esa razón ha tenido que huir del país. El análisis del periodista, enmarcado, como insisto, desde una especialización antropológica y social, plantea precisamente algo que quiero aprovechar para reforzar. Efectivamente, ¿qué sucede con un niño, con una niña, hijo de miembros de pandillas que son detenidos o son asesinados? Quedan protegidos por la misma pandilla. ¿Qué sucede
con un adolescente que es acosado permanentemente por vivir en una zona reconocida de alta peligrosidad y que no tiene otra alternativa que acogerse a ser parte de un grupo pandilleril para poder encontrar un rol determinado, independientemente tengamos claro de que hay una labor criminal dentro de estas estructuras y más vinculada a criminalidad organizada. La ausencia del Estado en garantizar los derechos de esos niños, de esas niñas, de esos jóvenes, ha hecho de que la pandilla precisamente haya sustituido el rol de protección y el rol de para estos niños, estas niñas y estos adolescentes. Entonces a eso se refería, precisamente el Estado no lo ha hecho por décadas y no lo está haciendo actualmente. Y paso al régimen de excepción. En estos momentos se están deteniendo de manera injusta a cientos de jóvenes que simplemente tienen el delito, entre comillas, de vivir en una zona conflictiva. Jóvenes periodistas, documentalistas, estudiantes universitarios, jóvenes que andan con su permiso de trabajo, con su carta que les acredita de que están con un trabajo determinado, simplemente queda a la discrecionalidad del soldado o del policía que está recibiendo esa documentación, si se lo lleva o no se lo lleva. Ha sido frecuente las denuncias de que los policías tienen una cuota que cumplir diaria para poder sumar más números a la cantidad de personas detenidas en el contexto del régimen de excepción. Están cometiendo serias arbitrariedades, serias ilegalidades. ¿Y qué se le va a exigir ahora a los niños, a las niñas y a los jóvenes que están sufriendo esta arbitrariedad de detenciones en contra de ellos por el hecho de vivir en zonas controladas por criminalidad organizada o viviendo permanentemente en condiciones de violencia dentro de muy pocos años? No se está generando una estrategia de prevención adecuada, ni tampoco se están dando salidas para personas que puedan estar considerando dejar de pertenecer a estas estructuras. Por el contrario, personas que ya cumplieron una condena determinada, como están en bases de datos de la policía, simplemente están con listados de estas personas y las están recapturando, independientemente hayan ya cumplido una condena o se les haya sobreseído en procesos penales en los que no se encontraron pruebas de su culpabilidad con respecto a los delitos que se le estaban imputando. Los periodistas que están dando a conocer este cúmulo de injusticias en el régimen de excepción, ahorita son objeto de amenazas, de acoso, se inventan procesos fiscales, por ejemplo, en donde se le dice a un medio de comunicación determinado de que el Ministerio de Hacienda va a generar una auditoría para verificar algunas cuentas y empiezan a pedir información con respecto a las actas de las reuniones de la Junta Directiva del medio de comunicación. Nada que ver con la razón por la que supuestamente se está realizando la auditoría. Y posteriormente Twitter o a través de voceros gubernamentales se anuncia de que el periódico está siendo investigado por lavado de dinero, por ejemplo. Entonces, es una serie de acoso permanente a la prensa independiente, a los periodistas, a las periodistas independientes que desarrollan su labor, que tiene solo un objetivo, y es acallar aquellas voces que son capaces de brindarle a la población una visión diferente, información distinta a la que se le está saturando mediáticamente con fondos públicos, con fondos nuestros, a través de publicidad y propaganda gubernamental. El gobierno no puede hegemonizar la narrativa, ni puede hegemonizar una verdad oficial y castigar a quienes no se plieguen a esa verdad oficial. Ese es el valor principal de la libertad de prensa, y cualquier gobierno que quiera decir que es un gobierno democrático no puede desentenderse
del derecho de las personas de tener acceso a diferente tipo de información que le permita tomar una decisión de a quién creerle y a quién no, sobre la base de analizar de manera fundamentada información veraz, información documentada que permita decirle a la población lo que está diciendo el gobierno no es cierto o lo que está diciendo el gobierno sí es cierto, pero desde fuentes diferentes a un bombardeo publicitario permanente a la que está siendo sometida la población actualmente. Esto no es, para variar, nada nuevo. El general Maximiliano Hernández Martínez, en la década de 1930, se caracterizó por tener un conjunto de censores que censuraban lo que los periódicos publicarían al siguiente día. Y llegamos al colmo de tener periódicos de la época que la mitad de sus páginas estaban en blanco porque habían sido previamente censuradas y no se les había autorizado publicar esa información a partir del criterio del gobierno de turno, en este caso de quien inició un periodo de dictadura militar, de gobiernos militares de 60 años. Es importante recordar aspectos históricos, es importante no tener memoria histórica, memoria corta con respecto a nuestra historia, y la labor de un periodista que realiza su trabajo de manera correcta es ayudarle a la población a entenderlo y brindarle información que le permita tomar decisiones. Eso es sumamente peligroso para un gobierno que quiere que la población simplemente le siga. Claro. Licenciada, vamos a nuestra segunda pausa comercial y ya volvemos con más para seguir ampliando de este tema tan importante. No los cambien, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Siempre en la línea de la libertad de prensa, cabe mencionar que recientemente Periodistas Sin Fronteras ha mencionado en su índice que El Salvador ha caído 22 puntos en el derecho de la libertad de expresión. Entonces, ¿qué criterios pudieran haber tomado para calificar El Salvador de esta manera? Bueno, hay que seguirlo analizando con la licenciada Celia Medrano. Licenciada. El 1 de mayo, volvamos allá. ¿Qué derecho, qué confianza tendré, qué seguridad tendré de que tengo derecho a expresar libremente mi opinión sobre la situación actual del país y poder asistir a una manifestación pública cuando se anuncia desde un alto funcionario gubernamental de que quienes vayamos a esa marcha somos pandilleros o somos terroristas y que van a tomar medidas en el marco del régimen de excepción vigente contra quienes asistan a esa conmemoración? Creo que el parámetro no puede ser otro que definitivamente la persona tendrá miedo de saber que puede ser capturada, puede ser detenida durante 2 semanas y luego llevada por jueces también alineados al gobierno al siguiente paso de la responsabilidad penal y pasar perfectamente 4 o 6 meses detenido en cualquiera de las cárceles del país simplemente por haber asistido de manera pacífica a una manifestación pública en donde se estaba celebrando una fecha que se conmemora, como hablábamos antes, a nivel mundial, con salir a las calles por parte de los trabajadores, de las trabajadoras. Ese es el punto por el cual cada vez el país es señalado por un régimen autoritario y autocrático
que violenta y ataca la libertad de prensa, la libertad de expresión, siempre y cuando esta no esté alineada a la oficialidad. En ese marco estamos muy cerca de Nicaragua. En el informe que usted está haciendo referencia de Reporteros Sin Fronteras, ellos generan un mapa de colores en donde el color rojo es en donde es más grave y arriesgado ejercer la labor de periodismo, y el color verde amarillo son donde hay más garantías para poder ejercer esa labor. México y Nicaragua están en color rojo, es decir, ser periodista en México puede costar la vida. Ser periodista en Nicaragua puede significar el exilio o el autoexilio automático y una serie de amenazas a la integridad, a la labor periodística, o ser un preso político, como varios periodistas han tenido que enfrentar dentro de la fórmula presidencial Rosario Murillo, Daniel Ortega. Estamos muy cerca de Nicaragua, estamos en un color anaranjado, a un paso de estar en color rojo en los reportes de monitoreo de Periodistas Sin Fronteras, de Reporteros Sin Fronteras, y tenemos una ley mordaza aprobada en el marco del régimen de excepcionalidad, en el que difundir una imagen o difundir entrevistas de una persona que pertenezca a pandillas o que se señale que pertenece a pandillas puede implicarle a un periodista tener 10 años, 20 años de prisión. Es claro de que reproducir imágenes de símbolos pandilleriles puede implicar o podría entenderse como la promoción de estos grupos. Por eso varias organizaciones simplemente y medios de comunicación borran grafitis, borran imágenes que son claramente distintivos, simbólicos de estos grupos. Pero de eso a que un periodista que entreviste a un miembro de pandillas y publique dentro de una investigación periodística esas declaraciones le pueda acarrear 10 años, 20 años de prisión es sumamente grave. Porque no, sobre todo cuando hay una serie de señalamientos emitidas incluso desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que han señalado a 2 funcionarios de la actual gestión gubernamental de tener vínculos, relaciones y pactos con grupos élites pandilleriles actualmente. Entonces, si yo soy un periodista, si yo soy una periodista que quiere llegar a fondo de ese tipo de señalamientos hechos por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, por supuesto que parte de mi labor periodística sería entrevistar a miembros de pandillas en mi búsqueda de tener verificación si esas negociaciones existen o no, y tener como base que fundamenta las conclusiones de un artículo periodístico determinado las declaraciones que me hayan dado esos grupos. Muchos periodistas, muchos medios de comunicación, Douglas Fara como especialista en temas relacionados con violencia en Centroamérica, por ejemplo, plantea de que el quiebre de estas negociaciones del gobierno con grupos élites pandilleriles ha hecho de que tenga que generarse una serie de acciones contra grupos de estas pandillas que no están de acuerdo con esas negociaciones. ¿Cómo brindarle a la población información veraz que le permita tener todos los elementos suficientes y todos los criterios para poder concluir si existen esas negociaciones o no a partir de una buena labor periodística? Pero ¿qué sucede cuando un periodista puede enfrentar prisión por realizar su trabajo de manera profesional y realizar una investigación periodística que contemple a todos los actores involucrados y que terminase incluso inclinando una balanza en función de que los elementos que ha logrado recopilar marcan evidencia suficiente de que esas negociaciones realmente pueden existir? Se desmorona todo un argumento publicitariamente manejado de que hay un éxito, entre comillas, del Plan Control Territorial, de que era necesario 60 días de régimen de excepción para combatir el incremento de homicidios, cuando prácticamente cada 6 meses vivimos en el país un incremento de homicidios.
Nunca medidas militarizadas, la militarización de la seguridad pública ha demostrado que sea efectiva a largo plazo para poder detener este tipo de acciones. Y sin embargo tenemos 60 días de régimen de excepción. Es importante la labor periodística y es importante el poder desempeñar esa labor con todas las garantías necesarias. Un buen gobierno que se ve obligado a acosar, insultar, ofrecer prisión a periodistas, definitivamente es un gobierno débil, no es un gobierno fuerte y no está ejerciendo buen gobierno, porque tiene que recurrir a encarcelar a quienes son capaces de demostrar que le está mintiendo a la población. Otro punto sumamente importante, licenciada. Se entiende también que no es lo mismo un periodista hombre que una periodista mujer, porque actualmente en el país, según entiendo, se sexualiza a la mujer en ese ámbito. La labor de la mujer en medios de comunicación lamentablemente es altamente sexualizada. Hay muchas mujeres que por años han vivido acoso sexual desde que deciden estudiar periodismo en diferentes universidades. Sí. ¿Y por qué una periodista tiene que peinarse, maquillarse como que si fuera una modelo, cuando su labor es informar y su peso profesional no disminuye en función de su escote, de su minifalda o qué tan maquillada y peinada está frente a una cámara de televisión, o si su voz no es sensual, si va a trabajar en radio, por ejemplo? Hay años de vivir esta situación en contra del ejercicio profesional de mujeres periodistas, pero ahora que están siendo atacadas, también la sexualización de ese ataque es evidente. A una mujer periodista en redes sociales no se le cuestiona la calidad de una opinión que ella ha dado o la calidad de un reportaje que ha sido publicado, firmado, consignado con su autoría, sino que se le empieza a cuestionar su belleza, nivel intelectual, sí, claro. Y se le empieza a cuestionar como mujer. Y hay señalamientos que se le dicen en redes sociales, por ejemplo, tú deberías de estar en la cocina, por eso no te has casado. Violencia simbólica. Porque estás hablando, el nivel de violencia simbólica, de acuerdo a la ley, está a nivel cultural, está el nivel comunitario, está el nivel simbólico, está el nivel de violencia estatal. Todo ese conjunto de violencias la están viviendo las periodistas sin que haya una investigación y que haya una labor que contrarreste la impunidad que gozan estos actores. Poner un ejemplo, una periodista muy reconocida emite una opinión inmediatamente señalada por funcionarios públicos y por personajes cercanos al gobierno, y se le empieza a plantear de que a ella la deberían de encerrar en una habitación llena de pandillas para que la violen a ella y a su mamá. E inmediatamente al DM de su Twitter empiezan a caerle fotografías de violaciones sexuales grupales y fotografías de la fachada de su casa. Entonces, por supuesto, eso debería de ser penalizado. El Plan Control Territorial, en su primera versión, la única versión impresa que se conoce y que no es pública, sino que diferentes agentes gubernamentales presentaron a instancias de cooperación a principios del 2020, plantea de que la violencia simbólica, la violencia verbal ejercida contra mujeres desde funcionarios públicos será castigada, será perseguida penalmente y será castigada porque es una violencia en contra de la mujer. Quisiera que pensáramos en este programa cuántos funcionarios públicos han insultado, agredido a mujeres a través de redes sociales desde sus cuentas oficiales que pagamos de fondos públicos, a mujeres y principalmente a mujeres periodistas. En El Salvador actualmente es un riesgo
ejercer un periodismo crítico, un periodismo que no esté alineado al discurso oficial. Y es de mayor riesgo si quien ejerce esa labor es una mujer. Claro. Licenciada, vamos a nuestra siguiente pausa comercial, pero le dejo planteada la pregunta, ¿es que realmente hay algo que se puede hacer para intentar reducir nuestro índice en cuanto a la percepción de libertad de prensa? Bueno, eso luego de una pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Ante lo que ya se dijo que existe una vulneración de la libertad de prensa y una caída de 22 puntos hacia El Salvador por parte de Reporteros Sin Fronteras, realmente, ¿qué es lo que se puede hacer para intentar reducir o cambiar nuestro puesto en este índice? Licenciada. Los pocos minutos que nos quedan en este programa, en primer lugar, tiene que levantarse las restricciones que han prácticamente sepultado la Ley de Acceso a Información Pública. Debe de haber apertura a fuentes de información que son públicas por su naturaleza, incluso de oficio por parte de diferentes instancias. Actualmente, incluso estudiantes de periodismo que mandan solicitudes de información de acceso a diferentes instancias públicas, los están llamando y les dicen que tienen que llegar presencialmente porque quieren conocer de manera personal a quien está pidiendo la información y saber para qué va a ocupar esa información para decidir si se la dan o no. Información nuestra, información pública que por oficio debería de ser dada por las instancias institucionales, estatales, y que violenta totalmente la ley. Han sepultado la Ley de Acceso a Información Pública. Eso debe de ser corregido inmediatamente. Segundo, la restricción de información hasta por 7 años, sobre todo vinculada a la gestión pública también. Debe de levantarse ese tipo de restricciones que solo garantizan impunidad para robar en medio de la oscuridad. Tercero, tiene que cesarse el acoso permanente desde el Estado, que como política de Estado se está haciendo en contra de periodistas. Hay al menos 60 periodistas que están actualmente bajo régimen de medidas cautelares dadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre ellos todo el equipo del periódico digital El Faro, que son 35 personas aproximadamente. Estos periodistas han planteado claramente que la mejor medida que puede tomar el gobierno es dejar de acosarlos y permitirles desarrollar su labor. Claro. El cuarto aspecto, dejar de espiar periodistas. Los periodistas no son terroristas, ni tampoco son pandilleros, ni tampoco necesariamente deberían de ser señalados como opositores gubernamentales. ¿Qué hace el gobierno pagando un sistema software vendido por israelitas para espiar a periodistas? ¿Cuál es el miedo a la labor que desarrollan los periodistas que con fondos públicos tenga que estárseles espiando en sus comunicaciones personales e institucionales? Y el último punto necesario para poder corregir esta situación es permitir que la labor periodística no sea criminalizada. Actualmente pueden sufrir prisión o acusados de cualquier tipo de delito como parte de un acoso estatal los periodistas que en su labor se encargan de demostrar que hay funcionarios corruptos como lo hubieron antes y como lo hay ahora, y hay graves violaciones a derechos humanos
actualmente, particularmente en el marco de este régimen de excepción. Por último, en el último segundo que yo pudiera plantearle, quisiera señalar también como grave las declaraciones del presidente de la Asamblea Legislativa cuando señaló que los periodistas que no están de acuerdo con lo que el gobierno está haciendo se pueden ir. Tengo lamentablemente que decir que en el primer trimestre de este 2022 se han ido más de 22.000 personas salvadoreñas registradas como migrantes detenidos en la frontera sur de Estados Unidos con México, que ya tomaron la decisión simplemente de irse. Le han tomado la palabra al presidente de la Asamblea Legislativa. Claro, lamentable, licenciada. Vamos a nuestra última pausa comercial, así que no nos cambie. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos con las conclusiones finales sobre el derecho a la libertad de prensa con la licenciada Celia Medrano. Licenciada, por favor. En el último espacio, además de agradecer la invitación, decir de que no es una exageración plantear de que si seguimos permitiendo que este tipo de atropellos se estén dando, tarde o temprano un soldado tendrá la facultad de entrar a un set radial, a un set televisivo, interrumpir una transmisión, señalar de que lo que se está declarando es ofensivo al gobierno o representa un ataque de un grupo particular de criminalidad organizada o de terrorismo, y tendrán la capacidad, incluso legal, si se les ocurre, de poder llevarse detenida a las personas que estén participando en un debate de este tipo, donde se esté haciendo el ejercicio de la libertad de opinión, de expresión, el ejercicio de la protesta y, en su resumen, el derecho a decir la verdad. Excelente, licenciada. Ha sido un verdadero placer. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo y esperamos tenerla próximamente en nuestro estudio para continuar analizando estos temas tan importantes. Muy buenas noches y nuevamente mis agradecimientos por el espacio. Un honor. Y a ustedes, amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado en esta noche. Y como siempre, recuerde que el criterio más importante lo tiene usted. Que descanse. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.